Poderoso, invencible. Espíritu Santo, te pedimos que tú seas el que toque los corazones, que esta palabra salga con poder, Señor, que seas tú hablando y transformando a los que escuchan esta predica. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Bueno, como les decía al principio, cuando empezamos la reunión, esta semana se celebró Hanukkah, el acento en la Hanukkah, ¿ya? Que es, para los antiguos, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, es cuando los macabeos recuperan el templo y lo rededican, ¿ya? Pero como Cristo vino a esta tierra y ahora hoy día somos nosotros, los cristianos somos los templos, ¿cierto? Esta fiesta no cambia de sentido, pero sí tiene un mejor sentido para nosotros, porque cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y aprovechar esta fecha para rededicar nuestro templo, o si no lo hemos dedicado, no nos hemos entregado al Señor, y también si hemos estado en pecado, todo eso, limpiarnos, pedirle al Señor que este sea un templo santo, porque eso dice la palabra, que debemos ser santos. Y dedicarle, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón al Señor, para que este sea un templo, cada uno de nosotros sea un templo poderoso en el Señor, ¿ya? Entonces eso vamos a hacer, ¿ya? Cuando terminemos la reunión, vamos a dedicarle nuestro corazón y nuestro cuerpo para que sea un templo verdadero de Dios, ¿ya? Que no haya estorbo en nuestro templo, ¿ya? Entonces, eso es. Lo más importante, ¿no es cierto? Cuando vino Cristo, vino como hombre, y eso hay que entenderlo. Quiero partir con eso, como introducción. Cuando estaban, ¿se acuerdan? Cuando estaban en el mar con Jesucristo y los apóstoles, y empieza una tormenta tremenda, y los apóstoles estaban muy asustados, porque parecía que el barco se hundía. ¿Y qué estaba haciendo Jesucristo? ¿Se acuerdan ustedes qué estaba haciendo? Durmiendo, ¿cierto? Entonces, no era Dios, era hombre, ¿cierto? Porque los hombres duermen, Dios no duerme, ¿sí o sí? Ya. Después, para comprobar que es hombre, para que a ustedes le quede claro eso, hay pruebas, ¿no es cierto?, que es hombre. ¿Por qué Jesucristo dice, el Espíritu Santo está sobre mí? Porque me ha ungido. ¿Dios puede ser ungido? Entonces era totalmente hombre, porque necesitaba el Espíritu Santo para hacer, ¿cierto? Ya. Después también en Juan 20, cuando se aparece, ¿no es cierto?, a sus discípulos, él le dice que lo toquen. Y no solo eso, también en otra aparición en Juan 21, que los hace pescar, ¿no es cierto?, él los espera y come, después de glorificado. Eso es súper importante entender. Cuando él ya fue glorificado, acuérdense que ya estaba glorificado, por eso se dejó tocar. Acuérdense que con María Magdalena no se deja tocar porque todavía no había ido al Padre y no había sido glorificado. Después sí se deja tocar. Y él, para demostrar que él sigue siendo hombre, él come. ¿Y saben que es tan importante esto? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando él sube al cielo, sube como un hombre. Y él está a la derecha del Padre como hombre. Eso es lo que hace que nosotros podamos estar al lado de él, ¿me entiende? Porque él va como hombre y nos abre el camino a nosotros, porque nos restaura todo lo que nosotros habíamos perdido. Poder estar al lado del Señor como hombres que somos, ¿no es cierto? Claro, y en este minuto él dice que nosotros estamos en los lugares celestiales juntamente con Cristo al lado del Padre. Y eso es porque él sube como un hombre al cielo y va a ese templo y entrega el sacrificio al Señor para que nos reciba a nosotros, porque ese sacrificio fue no por él, fue por nosotros. ¿Se dan cuenta que es importante entender
que hasta el final todo tiene una razón de ser, no hay nada así al azar. Bueno, subió a los cielos el Señor, sí, pero subió como hombre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar ahí mismo, al lado de Él. ¿Está bien, no? ¿Habían pensado eso? Yo tampoco. Entonces, quiero repetir un poco lo de la semana pasada, cuando terminé la prédica, que es muy importante entender que Jesucristo, por eso que quiero que ustedes entiendan que era un hombre igual a nosotros. Entonces, si fue extraordinario, fue porque Él amaba extraordinariamente, no porque era Jesucristo. Nosotros podemos ser igual a Él, por eso que dice que nos envía como Él fue enviado. Podemos ser igual a Él, ¿ya? Cuando nosotros tenemos ese amor tremendo que Él tenía por nosotros, nosotros podemos hacer sus obras y el Señor, ¿cierto? El Espíritu Santo va transformándonos hasta llegar a ser como Él. Pero cuando leemos Lucas 22, 39 al 49, voy a leer, cuando es Getsemaní, cuando Él es la única vez que se deprime, es la única vez que Él se desespera, se exaspera, se entristece hasta la muerte, dice, ¿no? en otro pasaje, ¿no? En el Mateo creo que dice eso. Entonces dice, y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entren en tentación. Y esto es súper importante, les dice a ellos, oye, oren para que ustedes no entren en tentación. No era para ayudarlo a Él, era para que ellos no entraran en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ya? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Era tal su angustia, tal su depresión, ¿no es cierto?, que Dios manda un ángel, Dios Padre manda un ángel para fortalecer. Y estando en agonía, dice, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, se halló durmiendo a causa de la tristeza. O sea, los discípulos no pudieron orar para no caer en tentación. ¿Ya? Bueno, y en Mateo, en Lucas dice que va una vez, pero en Mateo dice que va 3 veces a orar. Y las 3 veces lo encuentra dormido. ¿Ya? Pero en Mateo, cuando dice 3 veces, dice, en una de ellas dice, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba. O sea, Él iba a pasar la copa, pero puede ser que no la beba. La segunda vez que va al Padre, ora diferente. No dice lo que dije recién en Lucas, que lo repite en Mateo en la primera vez, sino que la segunda vez dice, voy a leer de nuevo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Porque cuando en Mateo la primera vez, y aquí en Lucas dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Mateo dice lo mismo, pero la segunda vez dice esto, como que ya, voy a tomar la copa, pero puede ser que no la beba. Y la copa, ¿no es cierto?, como les explicaba la semana pasada, es la ira de Dios por nuestros pecados. Y al poner nuestros pecados en Él, hay una separación, porque el Padre y el pecado no pueden estar juntos, ¿cierto? Entonces, esa era su depresión. Y por eso, hermanos míos, el mundo, la gente del mundo, y algunos cristianos tienen depresión. ¿Sabían ustedes? Es muy común la depresión. En Chile, más del 50% de las mujeres están deprimidas. ¿Sabían eso ustedes, no? Es algo tremendo, o sea, es demasiada gente deprimida. Yo tengo la de las mujeres, no, los hombres son menos, por eso no lo digo, pero más del 50% están con depresión. ¿Y saben cuál es el problema? ¿Por qué están deprimidos? Por estar aparte del Señor. El mismo pecado nos aparta del Señor. Y por eso se deprimen. La depresión, en el fondo, es vivir sin el Señor. Por eso que Cristo muestra claramente lo que significaba para Él apartarse de su Dios Padre. De su Padre, no Dios Padre, porque no es su Dios, sino que
es su Padre, ¿cierto? Porque Él es también Dios. Pero en ese momento sigue siendo hombre. Pero al separarse de este Padre es separarse de Dios. Y esta separación Él no la soporta. Por eso le dice, mandan un ángel para consolarlo, para fortalecerlo. Él sangra. Y saben que están todos los detalles, es tan detallista esta Biblia, la palabra, no se le escapa ningún tema, no se le escapa ningún detalle, porque cuando Él va a morir, dice, Eloí, Eloí, lama sabactani. Y eso quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él deja establecido que Dios lo abandonó en ese momento, derramó su ira sobre Él. ¿Me entiende? Él vivió esa separación. O sea, se tomó la copa, a pesar de que aquí le dice, si es posible, como dice, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, la tuvo que beber. Y por eso es esa tremenda depresión, esa tremenda angustia. Pero nosotros vivimos muchas veces y mayor parte del tiempo sin Él. Y por eso pasamos angustiándonos y teniendo temores. ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo? Todos los días aparecemos, ¿qué voy a hacer hoy día? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto otro? Es por eso, hermanos míos. Fíjense que Él jamás se deprimió, jamás se quejó, Cristo. O sea, la única vez que se quejó fue aquí. O sea, que sufrió. Porque sí lloró por Lázaro, pero lloró porque vio que no había fe, ¿ya? No había fe, porque nadie le creía que iba a resucitar. Y lloró por la incredulidad. Y porque estaba su amigo, estaba muerto, aunque sabía que lo iba a levantar. Y también lloró por Jerusalén, que iba a ser destruida, ¿ya? Él vio esa destrucción. Pero no se afligió Él, no se afligió por Él. Él jamás pensó en Él, nunca pensó en sí mismo. Lo que nosotros hacemos todo lo contrario, siempre estamos pendientes y todo, incluso esta relación con Dios, es para beneficiarnos nosotros. Y no debiera ser así. Nosotros no podemos ser egocéntricos. Como les he explicado varias veces desde que estoy predicando esto, el Señor nos entrega todo lo que necesitamos. Por lo tanto, nosotros estamos listos, estamos en la plenitud de Dios, dice, que nos da todo lo que necesitamos. Entonces lo único que tenemos que hacer es dar, no esperar recibir de la gente, es dar y entregar ese amor por el cual nosotros recibimos y esa identidad que nos da Jesucristo. Nuestra identidad no es más lo que piensa el mundo de mí. No tengo que andarme, no, es que yo soy importante. No tiene que ser eso. No hay que ser egocéntrico, el centrarse en sí mismo. Es todo lo contrario, es entregar lo que Dios nos da a nosotros. Y lo da gratuitamente, ¿no? O nos cobra algo por eso. Entonces, ¿y por qué el Señor pone en su Biblia, ¿cierto?, que los discípulos se quedaron dormidos? ¿Y qué le decía? Oren para que no sean tentados. ¿Qué pasó con los discípulos cuando lo vinieron a buscar? Salieron arrancando. Esa es la tentación. Por eso es que todas las veces se duermen, ninguno de los alcanzan a orar. Y Pedro, que no arrancó después, ¿no es cierto?, lo negó 3 veces, él sacó la espada, o sea, hizo todo lo que no tenía que hacer. O sea, y por eso Dios les decía, oren. Y no fueron capaces porque era tal el momento, tan tremendo ese momento, porque es el momento que Dios decide sacrificar a su Hijo. Era un momento así espiritual tremendo, por eso se quedan dormidos los pobres apóstoles que no cachaban nada de lo que iba a pasar. Pero bueno, ¿entendieron esa parte? ¿La entendieron bien? ¿Les quedó claro lo que significa el apartarse de Dios? Y por eso que es tan importante, si Cristo no vino a perdonar los pecados nomás. Es parte, ¿no es cierto?, perdonarnos los pecados. Es lo mínimo, ¿ya? No es lo fundamental.
Él vino a a restaurar la relación con nosotros, para darnos su identidad, para vivir en nosotros, porque nos ama tanto que quiere ser uno con nosotros. Y por eso deja al Espíritu Santo para preparar la novia, para después participar en esta boda de los corderos y ser uno. Y si yo no tengo esa relación con el Espíritu Santo que me enseña a ser como Cristo, que me transforma como Cristo, que hay una transformación real, porque es sobrenatural, es con el poder de Dios. Si yo no paso por ese momento y no entiendo lo importante, a pesar de lo que dice aquí la Biblia, que es el momento más terrible de Jesús porque se separa de su Padre, nosotros, si no entendemos eso, lo fundamental que es pasar tiempo con Dios, vamos a seguir parando el dedo. No estamos haciendo nada porque lo que corresponde, porque vinimos aquí, a esta tierra, a vivir con Él. A vivir con Él. A ser como Él. A hacer el plan para el cual te llamó. Y para hacer ese plan, tienes que ser como Cristo. Tienes que tener su poder, tienes que ir, porque dice que nos envía como Él fue enviado. Tenemos que tener eso, no sirve de otra manera, hermanos míos. Lo demás es un cuento, es una fábula lo que están haciendo ustedes. Si no tienen el poder de Dios, si no son capaces de sacar demonios, sanar enfermos, no están haciendo lo que tienen que hacer. No han sido transformados y no tienen el poder de Dios. Porque el Dios, mientras no te dejas transformar, no te pasa ese poder. Así que por favor, tomen en serio esto. Y el secreto es pasar tiempo con Dios, nada más. Si no tienen nada más que hacer, si Él hace todo el resto. Es el corazón del Evangelio, el tener la relación con Dios. Ese es el corazón del Evangelio. Y ser como Cristo, que dejarnos transformarnos, ¿cierto? Para eso somos templos, para transformar, para que Cristo viva en ti. Ese es el templo. Cristo habita en ti, ¿ya? Entonces Mateo 7, 17, vamos a leer otra palabra. Así todo buen árbol da buenos frutos. Esto también lo leí la semana pasada. Pero aquí hay un detalle mejor, ¿ya? Quiero recalcar esto porque no entendemos bien la palabra. Entonces nosotros, cuando yo no entiendo bien de qué se trata ser un buen árbol, no voy a ser nunca un buen árbol, porque voy a tratar de hacer lo que les voy a decir ahora. Pero el árbol malo da frutos malos. O sea, queda claro, así todo buen árbol da buenos frutos. Si somos un buen árbol, damos buenos frutos. Si somos un mal árbol, no podemos dar buenos frutos, ¿ya? No puede el buen árbol dar malos frutos. O sea, cuando somos buen árbol no podemos dar malos frutos. Y ni el árbol malo dar frutos buenos. Es lógico eso, ¿sí? Es así, ¿no es cierto? Es lógico. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. O sea, se va al infierno. El árbol malo que da malos frutos se va al infierno. Entonces, ¿por qué volví a este versículo, a esta parte de la Biblia? Entonces, no podemos, un árbol malo no puede mejorar el fruto, porque el árbol malo da malos frutos. Entonces el tema no es que yo voy a tratar de ser mejor persona para dar mejor fruto. ¿Se dan cuenta o no? No es eso. Ya yo voy a mejorar, ahora sí voy a cumplir la palabra y todo. No es eso. Tú tienes que ser transformado en un nuevo árbol. Y entonces vas a dar buen fruto. Es por eso que necesitamos el poder de Dios, porque un cambio así, no que yo soy mejor, porque ahora, como sé la palabra, yo sí, soy mejorcito, sí, me caigo y sigo pecando, como muchas iglesias, por eso le dicen, no, nomás, pues pequen si tenemos la naturaleza caída. Y oye, y esto me encuentro todo el tiempo con gente que viene a mi casa para que ore, y están con un montón de cosas adentro, y porque le han predicado esta mentira, pues. De que no, si somos naturaleza caída tenemos que pecar. No, aquí dice claramente, un árbol bueno no da malos frutos. No da malos frutos. Por lo tanto, no peca. Porque los buenos frutos son las buenas obras sin pecado. Esos son los buenos frutos. Entonces, tenemos que ser transformados absolutamente. ¿Me entienden o no? Que entiendan esto, porque si no lo creen van a estar ahí a medias, siempre a medias, van a ser niños eternamente, nunca van a madurar. Tienen que ser transformados y para eso necesitan el Espíritu Santo y el poder de Dios, y creer, entender que no pueden dar buenos frutos mejorando un poco tu vida.
el verdadero evangelio es que Dios nos da una nueva vida. Somos nuevas criaturas. Nacemos de nuevo. Y entonces damos buenos frutos. Ya no somos más el que fuimos. Murió el que fue, participó de la muerte en el bautizo, ¿cierto? Participamos de la muerte y resucitamos con Dios, igual que Cristo. ¿Ya? ¿Quedó claro? No se trata de mejorar el fruto, es cambiar el árbol. No podemos mejorar el fruto. Bueno, así, entonces le ponemos un injerto, ¿no? Eso no sirve. Porque uno le busca, no, pero y si le injertamos un árbol bueno así, le ponemos con barrito, lo pescamos y no sirve eso. Eso no cambiaste el árbol. Va a seguir dando malos frutos por el otro lado, ¿no es cierto? Entonces no es injertar ni nada, hacer nada de eso. ¿Quedó claro? Tenemos que ser transformados, nuevas criaturas, todo hecho de nuevo. En mí, dice Jesucristo, todas las cosas son hechas nuevas. Yo no reparo, no restauro, hago todo nuevo. ¿Ya? Colosenses 3, del 9, no son 2 nomás, 9, 10. Es que estoy cosas que yo dije la semana pasada y cosas que he dicho, pero estoy redondeando, Dice, no mientas los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre. O sea, el viejo se acabó, se murió, ¿cierto? Pero miren lo que dice, son detalles, aquí está en la palabra, dice, habiéndose despojado del viejo hombre, ¿con qué? Con sus hechos. O sea, todo lo que hacías como el antiguo, que lo hacías mal, estos malos frutos, tú te tienes que despojar de ello también. No basta con despojarse del antiguo Juan Manuel, sino que todas sus malas costumbres, sus hechos, te tienes que sacarlo, te tienes que despojar. ¿Se dan cuenta de eso? Aquí dice claramente, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya no hacemos más lo que hacíamos antes, pero nosotros seguimos, soy nueva criatura, chachán, y sigo haciendo lo mismo de antes, sigo siendo igual. No, y si me enoja, no puede ser, no puede ser. Tienes que ser transformado. Es que me dio tanta rabia que lo insulté, no puede ser. Se acabó eso. Somos nuevos criaturas. No podemos seguir nueva criatura y con los hechos del viejo hombre. Quiere decir que no hemos cambiado. Esos son, hermanos míos, son tips. ¿Cómo se puede decir en castellano? Son hechos. No son consejos, son claves, eso, claves, eso. Son claves para entender si hemos cambiado y si hemos sido transformados. Si yo sigo haciendo algunos hechos anteriores a este nuevo nacimiento, quiere decir que sigo siendo el anterior, no he cambiado, no he sido transformado, estoy siendo mejor. ¿Se dan cuenta? Estoy siendo mejor persona, pero no soy nueva persona, no estoy siendo transformado para ser como Cristo. Díganme un amén, porque lo estoy viendo así como que parece que me están pegando. Es que es verdad, son tips o claves que uno se da cuenta, ¿cambió o no cambió? Entonces mediten, analicen su vida y pídanle a Dios que los cambie, si siguen todavía haciendo hechos antiguos, cosas que hacían antes. Y dice, después que se despojan del antiguo, con sus hechos, dice, revestidos del nuevo, el cual, y escuchen esto, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, el nuevo es igual al que lo creó, igual a Dios, igual a Cristo. Esa es la restauración del hombre nuevo. Hasta el conocimiento pleno, hasta que llegas a ser como Él, porque lo conoces y entonces puedes ser uno. Pero está hablando de conocimiento, ¿de qué está hablando, hermanos míos? De intimidad. Es el conocimiento pleno, intimidad. Cuando yo tengo intimidad con Él,
Yo lo conozco de tal manera que sé exactamente cómo piensa, qué es lo que quiere, qué es lo que dice y qué hace para cada situación. Soy igual que Él, porque yo predico su palabra. No porque me la sé, sino porque la vivo. Entonces cada situación, cada problema yo lo enfrento igual como lo enfrentaría Él. Y entonces soy uno. Entonces, dice aquí, hasta que llego al conocimiento pleno. Entonces yo lo conozco plenamente. Mi relación es absolutamente íntima con Él. No hay secretos para mí de Dios. Todos sus secretos me son revelados. Ese es el conocimiento pleno. Y Él me conoce absolutamente, porque es una relación íntima. Y me conoce de tal manera que sabe cómo pienso, cómo siento, cómo soy. Sabe exactamente, ¿sabes por qué? Porque Él me transformó y soy como Cristo. ¿Y Él conoce a Cristo? ¿O no lo conoce? Claro, si Él lo formó. Él formó a Cristo, el Espíritu Santo lo engendró y lo formó. Entonces sabe exactamente cómo tiene que cambiarnos a nosotros para que seamos igual a Él. Oiga, si es muy bueno este evangelio, es muy lindo. ¿Se dan cuenta, no? Pero tenemos que dejarlo hacer. Porque esa es la pega del Espíritu Santo. Hacer, transformarte hasta que llegar al conocimiento pleno, al que tú seas igual a Cristo. Esa es la vida nueva y la antigua. La antigua se fue con sus hechos y fuimos revestidos con la nueva. Vamos a Efesios 2. ¿Están aburridos? Que no puedo hacerlo más entretenido. Es demasiado serio esto. Me gustaría contar chistes entre medio, pero en realidad esto no es para chistes. Es serio, es profundo, es muy bueno para nuestras vidas. Dice en Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces estábamos muertos en pecado. Y como nos ama de una manera tremenda, ¿por qué? ¿Por qué nos ama así? Porque estábamos muertos en pecado, estábamos haciendo todo lo malo, es decir, éramos enemigos de Dios. Pero ¿sabes qué? Él miraba el propósito que tiene en nosotros, estaba viendo cómo iba a ser cada uno de nosotros cuando lo conociera a Él y Él pudiera poner a Cristo en ti. Eso es lo que está viendo Él, y por eso nos ama y hace sacrificio por nosotros. Y no tiene vergüenza de decirnos hermanos. Porque la transformación que Él hace es perfecta. Y va a mostrar a Él, lo va a mostrar a Él, y vamos a glorificarlo a Él. Entonces, hay una palabra que no se me viene a la mente, estoy tratando de pensarla. Lo que Él está viendo, el potencial, ahí está, el potencial que hay en nosotros, aunque estamos muertos en el delito y pecado, Él ve nuestro potencial. ¿Me entiendes? Y por eso nos ama, porque sabe que tú vas a glorificarlo y lo vas a amar como Él ya te ama. Lo vas a amar igual como te ama Él a ti. Entonces esta relación de amor, ese potencial en esa relación de amor, lo hace sacarte de la muerte y del pecado para ponerte al lado de Él, porque quiere vivir en ti. Ese es el amor, quiere ser uno contigo. Ese es el amor de Cristo. Entonces no es porque Cristo es bueno, sino porque Él es amor. ¿Y saben qué? Fuimos hechos a su imagen y semejanza, por eso podemos ser igual a Él y vamos a amar como Él amó. Él amó y entonces quiere el tener esta relación de amor intensa, íntima. ¿Me entiendes? ¿No? Y por eso Él hace todo lo que hizo. Si su plan es muy tremendo, es muy grande, decía un sacrificio, porque cuando a mí me decían, me predicaron la palabra y decían que el Señor tuvo que morir por ustedes pecadores para perdonarle los pecados, yo decía, ya sí, oye, y cuando tú eres enemigo, sí, pucha que... Entonces uno se siente siempre en deuda porque ¿cuándo va a pagar eso? No, un momento, Dios hizo eso porque también iba a gozarse con nosotros, iba a tener esta relación que se iba a deleitar, que nosotros le íbamos a cantar con el corazón, con amor, y íbamos a llorar de amor por Él. Eso es lo que estaba viendo Cristo cuando nos sacó de ahí.
Porque o no nos pasa eso. A mí me pasa, no sé, a ustedes, cuando yo estoy cantando de amor y viene él a estar conmigo, yo lloro de amor. Es el único que me hace llorar de amor. Es el amor más intenso que yo tengo en mi vida, que he vivido en mi vida. No hay otro amor más intenso que ese. Entonces, eso es lo que él pensó, eso es lo que él vio. Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza y somos capaces de amar como él ama. Ahora, ese mismo amor tenemos que entregarlo a los demás. Por supuesto que sí. Entonces, dice aquí, estamos en Efesios, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esa gracia no es solamente un regalo, porque nosotros entendemos ahí que es un regalo. No, nosotros somos por gracia salvados. Quiere decir que somos transformados, porque si no nos transforma, nos vamos a llegar a ser salvos. Vamos a seguir pecando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vamos a seguir pecando. Si no nos cambia, si nos da el regalo nomás, ya, por ya, listo, son salvos. Como se les dice en muchas partes, di una oración y eres salvo. Y siguen siendo peor que los de afuera. Demonios, verdaderos demonios. ¿Sí o sí? ¿Es así o no? ¿Saben? Una psicóloga que trabajaba en un colegio cristiano me decía a mí, en ese colegio, no voy a nombrar colegio, en ese colegio, los niños, porque ella es psicóloga afuera y en el colegio, que ya no está. Los niños de ese colegio cristiano son peores que los de afuera, sus pecados son peores, los demonios que tienen son peores. ¿Por qué? Porque le decían que son pecadores, po. Entonces al final es como que te dijeran, ¿sabes qué? Tienes permiso para matar, dale nomás con los pecados. Entonces al final son peores que los de afuera. Por eso es que es tan grave decirle a la gente que el Señor vino para perdonar tus pecados solamente y darle nomás, porque la sangre de Cristo es un cheque en blanco. Eso es un tremendo y grave error que entrega a esa gente a Satanás, y Satanás hace lo peor con ellos, porque ellos se dicen cristianos. Entonces el testimonio que ellos dan de vida llega a dar pena, y dan ganas de salir arrancando. Nadie quiere ser cristiano cuando ven a esa familia destruidas por Satanás. Amén. Entonces, por gracia soy salvo. La gracia es el poder de Dios para transformarnos, ¿ya? Para mostrar en los siglos venideros, imagínense, esa gracia es para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las abundancias riquezas de gracia, si fuera un regalo nomás, sería abundantes riquezas de gracia. Es el poder tremendo para transformarnos, para hacernos como Cristo y dejar un mundo mejor, transformar este mundo, porque las personas transformadas transforman primero su familia, después donde viven, y también impactan el mundo, ¿sí? Entonces eso es para las abundantes riquezas de su gracia en su bondad perdón, me cambié, estoy en Efesios allá. Ahí. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí está. Me salté un versículo, ya, el 7. Entonces, el 6. Y juntamente con él. Entonces, por gracia soy salvo, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Como le explicaba recién, ¿no es cierto? ¿Cómo nos hizo sentar? Porque él murió como hombre y resucitó como hombre y fue a los lugares celestiales. Entonces nos sienta a nosotros juntamente con él en los lugares celestiales, ¿ya? Y ahora viene lo que estaba hablando yo, para mostrar los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se dan cuenta? No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este párrafo es tan tremendo, hermanos míos, dice tantas cosas, es tan profundo, que realmente me dan ganas de llorar cada vez que lo leo, porque miren lo que dice: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, espiritualmente nosotros estamos ahí, en el templo,
con Dios Padre, al lado de Jesucristo, y desde ahí estamos reinando, porque estamos en el reino de Dios. Eso dice aquí, ¿ya? Después dice, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia, el poder, para mostrar nosotros el poder de Dios, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Y por qué dice por medio de la fe? Porque si yo no tengo fe, la gracia, el poder de Dios no se manifiesta. ¿Cierto? Si yo no tengo fe y oro por un enfermo, ¿se sana? No. ¿Oro por alguien que tiene demonios? ¿Se sale? No. Teníamos que tener fe, que creer que fuimos transformados, que tenemos el poder de Dios, que Cristo está en nosotros. Entonces la gracia de Dios se manifiesta. Entonces, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Se manifiesta a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque la fe la pone el Espíritu Santo. Acuérdense, es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces un don de Dios es algo que nos pone el Señor. Pero esa fe funciona en nosotros. Y por eso funciona esta gracia que nos transforma. Este poder que nos cambia, que nos transforma. ¿Ya? Las dos caras de la moneda. Una cara es la gracia y la otra la fe. Sin gracia no puede funcionar la fe, ni sin fe puede funcionar la gracia. No pueden separarse las dos. ¿Ya? La gracia es el poder de Dios. Sin fe no funciona. Por eso dice, la palabra que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, si tú no tienes fe, no puedes entrar en intimidad con Él, porque dice el que lo busca debe creer que Él está, o sea, debe tener fe. Después que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, dice el que lo busca debe creer que Él está y que es galardonador del que lo busca. Pero el que lo busca con fe, que yo creo que Él existe, que va a venir a estar conmigo y tiene que venir, porque así dice en su palabra. Tiene que venir el Señor, no puede dejar de venir si yo creo. ¿Me entienden? No es que hoy día no te inflo. No puede hacer eso el Señor. En serio no lo puede hacer, porque su palabra promete que si yo lo busco creyendo que Él está, tiene que venir. Pero créanlo pues, créanlo para que lo puedan sentir, para que lo puedan acariciar, para que puedan tener esa relación. No me digan amén, créanlo, tengan la fe. Dice que por la sangre de Cristo yo puedo entrar cuando yo quiero, tengo libertad de entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Créanlo. Porque ahí la gracia de Dios, el poder de Dios se manifiesta. Entonces, por gracia y no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Fuimos hechos iguales a Él. Eso es una hechura. Hechura es el molde con el cual nos cortó y nos hizo iguales a Él. Por eso podemos mostrar su poder, podemos mostrar a Cristo. Cristo está en nosotros, fuimos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados en Cristo, en Él fuimos creados, iguales a Él. Esa es la gracia, ese es el poder. Porque la gracia de la gente, cuando dice que somos pecadores, la gracia es el regalo nomás. No tenemos poder, el Espíritu Santo no funciona. O sea, la gracia es el regalo, nada más. La gracia es el poder que nos transforma, que hace la obra de Dios, que hace los milagros, que saca a los demonios. Esa es la gracia, que funciona con la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que sin fe Dios no puede, escuchen esto, liberar la gracia. Sin fe Dios no puede liberar la gracia que te transforma. ¿Sí? Y hacernos las personas que Él planeó, iguales a Él. Si no creemos en Dios, si no creemos todo lo que dice aquí, ¿ustedes creen que Cristo vino a esta tierra, murió por ti y que tú tienes derecho a ser una nueva criatura igual a Él? ¿Ustedes creen eso? ¿No lo dudan jamás? ¿Se sienten igual a Cristo? Ya. Entonces no lo están creyendo, hermanos míos. No lo están creyendo. Porque ese es el objetivo del Espíritu Santo que está dentro tuyo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí está lo que decía hace poco rato. No basta con decir una oración. El que creyere y muere, ese será salvo. Pero cuando yo soy bautizado, muero, participo de la muerte de Cristo. Por eso que Cristo nos dice,
¿Qué nos dice? Niéguense a sí mismos, tomen su cruz, mueran y síganme. O sea, vivan conmigo. Ese es el sígame. Entonces, debemos morir para tener una nueva vida, ¿o no? Para ser resucitados, ¿podemos ser resucitados sin morir? Entonces, por eso, el que se bautiza, que muere, ese es salvo, porque ese resucita, tiene una nueva vida, es transformado. No basta con decir una oración. Yo no sé dónde inventaron esa cuestión. Basta con que tú digas una oración porque por la boca se cree. Es una mentira. Si tú no mueres y no eres transformado y el Espíritu Santo no vive en ti y no eres igual a Cristo, no vas a ser salvo. Vamos a 1 Pedro 3. Y estamos terminando, hermanos míos. Faltan como 5 versículos más y terminamos. Ha sido denso esto, ¿no? Estoy pegando así. ¿Sí o no? Es denso. ¿Saben por qué? Porque el verdadero evangelio es eso. Si ustedes se imaginan que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Su Hijo se separó, sangró para que nosotros fuéramos los mismos, pero ahora que los pecados no son perdonados y estamos listos. ¿Usted cree que para eso Cristo sufrió lo que sufrió? Un evangelio tan malo que les dice el Señor: sean santos como yo soy santo, y no podemos ser. O sea, un Dios sádico, po. Es que así lo ven esta gente. Al final terminan creyendo que Dios es sádico, porque todo lo que dice no lo pueden hacer. Todas sus promesas no se cumplen. Entonces es un Dios sádico. Y no entienden qué pasa. ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué se me enferma el hijo? ¿Por qué se me murió el hijo? No entendemos nada. Este Dios sádico, porque no estamos protegidos, porque el Satanás nos está dando todos los días. Porque no tenemos esta santidad, porque no tenemos esta relación, porque no estamos protegidos. Porque el enemigo no huye de nosotros, porque el enemigo huye cuando yo me someto a Dios, cuando yo vivo su palabra. Gloria a Dios por eso. 1 Pedro 3, 18, vamos a ir. Mire lo que dice. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. O sea, el justo, o sea, él nunca pecó, es el justo, el recto, ¿no es cierto? El que nunca hizo nada malo, sino todo lo hizo bien por los injustos, por nosotros. Murió una sola vez, para llevarnos ¿a dónde? A Dios. Siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, él murió en la carne, pero fue resucitado en el Espíritu, ¿cierto? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, él fue y predicó. Aquí voy a explicarle cuáles son los espíritus encarcelados. Cuando él murió, fue y predicó a los... Dice, los que en otro tiempo, estos son los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Los que murieron en el diluvio, esos son los espíritus encarcelados, porque está hablando de Noé aquí, ¿ya? Mientras se preparaba el arca, o sea, toda esa gente, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Todos los demás murieron. Y esos son los encarcelados que Cristo les va a predicar cuando muere. Pero ¿qué significa esto del arca? Es el bautizo. Porque Dios hundió la tierra. Y cuando salió, los que quedaron eran todos rectos, porque eran Noé y su familia. Todos los que habían pecado estaban todos muertos, murió la maldad. Es el bautizo. Murieron y el arca salió y salieron personas que iban a cumplir la palabra de Dios. O sea, restauró bajo el bautizó la tierra. Claro que se murieron todos los que estaban ahí porque no, los que no quisieron bautizarse. Los que no quisieron subirse al arca, eso era bautizarse. Eso era salvarse.
Solamente se salvaron 8. Y dice, después en el 21 dice, perdón, en el 20, en el 21, perdón, bien. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Después que dice que en esta arca murieron todos menos 8 personas, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, lo que pasó en el arca, nosotros hoy día con nuestro bautismo, ¿entienden? Es como que nos subiéramos al arca. Somos salvados. ¿Cierto? No quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué quiere decir esto? No es que nosotros seguimos siendo inmundos y vamos a seguir pecando, pero no nos quita la inmundicia de la carne, nos perdona los pecados, pero nuestra carne sigue teniendo la tendencia a ser el pecado, hasta que somos transformados completamente. ¿Ya? Eso es lo que dice aquí. Mientras se preparaba, perdón, no quitando la inmundicia, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, sino que vamos, ¿no es cierto?, una nueva conciencia, una buena conciencia hacia Dios nos va transformando por la resurrección de Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces Él está en el cielo y nosotros estamos ahí al ladito de Él, porque sufrió como hombre, como dije, nos abrió la puerta y estamos junto a Él, a la diestra de Dios, y a Él, a Cristo, están sujetos todos, las autoridades y potestades. Sí, todas las autoridades, toda la autoridad le fue dada, y están sujetos los ángeles, están sujetos las autoridades y las potestades. ¿Qué está sujeto a nosotros? ¿Qué está sujeto a nosotros? Todo eso, porque Cristo está en mí, ¿o no? ¿Están sujetos los ángeles? Las autoridades y las potestades, todo. Cuando yo me bautizo y resucito y soy nueva criatura y soy transformado por el Espíritu Santo y estoy ahí a la derecha del Padre juntamente con Cristo, todas las potestades y todos se someten a un hombre que está en ese lugar, o a una mujer. Un hombre es genérico, hombres. Eso es el Evangelio, hermanos míos. Eso es. Y cuando para terminar, en 1 Pablo 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Lo que le decía la semana pasada. No den consejos de lo que ustedes creen. Siempre hay una palabra para cada situación. Créanme. Hay una palabra para cada situación. Por eso es que es tan importante vivir esta palabra. Hermanos míos, ¿cuánto tiempo más? Rindámonos de una vez por todas al Señor y que Él haga la obra en nosotros. Que nos transforme y seamos como Cristo. Porque ahí el Señor nos entrega su poder y nos entrega su sabiduría. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y dice que la mente que tenemos en la mente de Cristo, o sea, somos transformados. ¿Ustedes creen que el Espíritu no va a saber formar a Cristo en ti? Si lo hizo en Cristo mismo. Oye, un momentito, si esta cuestión es cierta, si Cristo partió como un embrión y desde ahí el Espíritu Santo empezó a formar a Cristo y estuvo 9 meses en la guatita de María, igual que nosotros, fue hombre, hecho hombre. Él no se saltó ninguno, no partió, salió a los 30 años, ¡tarán!, llegó a Jesucristo. No fue así. Él pasó todo lo que nosotros pasamos. Tuvo los 9 meses, tuvo que salir, ¿no es cierto?, todo apretado. Él pasó por todo eso. O sea, llegó el momento de nacer, porque habían decidido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya, dijo, ya, estoy listo, Espíritu Santo. Hazme embrión. Siendo Dios, hazme embrión para meterme en María, para fecundar a María. Se tuvo que hacer. Una espermia. Partió como una espermia para fecundar a María.
estuvo los 9 meses. Aprendió a caminar, a hablar, igual que todos nosotros. Y el Espíritu Santo estaba ahí formando a Cristo. Cuando nosotros nos hacemos de nuevo, Él pone su simiente, la simiente es eso. El embrión de Cristo en ti, y empieza el Espíritu Santo a que crezca este Espíritu, y empieza a darte el poder, y empiezas a aprender todo y cómo funcionar igual que Cristo. ¿Para qué? Para que glorifiques a Dios como Jesucristo lo hizo. Y por eso Jesucristo dice, sin temor ni vergüenza de decirnos hermanos, dice, yo los envío como yo fui enviado, porque está todo para que seamos igual a Él. ¿Sí o sí? ¿Los convenció, no? Ahora tienen que creerlo para vivirlo, po. Es que es tremendo ver el poder de Dios. Yo lo veo, hermano. Cómo transforma a la persona, cómo saca a los demonios, cómo Él sabe todo de la persona. Es tremendo lo que Dios hace. Cómo la persona se encuentra con Cristo y Cristo les habla y les dice qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo. Dios se manifiesta a través tuyo. Es Cristo hablándole, sanando, liberando, todo eso. Tenemos que hacerlo. Y ese es el avivamiento. Pero el avivamiento no es de un llanero solitario, es de una iglesia completa. Cosa que esto permanezca en el tiempo. Que nuestros hijos, nuestros nietos se mantengan hasta que Dios venga. No sé cuánto va a durar esto, porque nadie sabe cuándo va a venir. Yo creo que va a ser mucho más corto que eso, pero si no, de eso se trata esto. Mis nietos ya están soñando con el Señor, están viendo a Dios. Entonces, ¿por qué no cambiar la historia de la familia? Yo cambié la historia de mi familia. Bueno, es lo que hay aquí, pero la cambié. No cambié, ¿verdad? Yo soy orgulloso entre comillas, no sé, porque no dependió de mí. Es Cristo el que ha hecho la obra en cada uno de ellos. Y en mis nueve, en los nietos, ¿me entiendes? Es cambiar la historia de sus vidas. Y no solo la suya, sino que de todos los que los rodean, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cambia todo. Amén. Entonces hoy día, pónganse de pie. Vamos a entregarle, ¿no es cierto?, este templo al Señor, al Espíritu Santo, para que haga la obra, para terminar, ¿no es cierto?, esta celebración de Hanukkah, me cuesta acelerar, ponerle el acento donde corresponde, Hanukkah. Entreguémosle el templo al Espíritu Santo para que Dios haga la obra, y entreguémonos a Él y pasemos tiempo con Él, dediquémosle tiempo. ¿Sí? Es que es un tesoro muy grande el que te entrega. No te lo pueden entregar así nomás, a decir porque bueno, es que no tengo tiempo, Señor. No te lo va a entregar. Es en sus condiciones. Es una relación íntima que nos entrega todo y que nos cambia, que nos transforma. No hay otra manera. Amén. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por el amor derramado sobre nosotros. Gracias por tu sabiduría también, Señor. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, que no solo nos perdona los pecados, sino que es mucho más que eso, Señor. Nos hace iguales a ti. Así que ven, Señor, ven a bendecir. Llénanos con tu amor, llénanos con tu presencia y danos ese amor tuyo, esa presencia tuya que limpia, Señor, nuestro corazón y nos transforma, que nos resucita, que nos hace nuevas criaturas, y va dando ese amor y va entregando esa sabiduría, la que podemos ayudar, Señor, a levantar este país. Señor, yo te pido por este país. Te doy gracias por esta Navidad, Señor, que pudimos celebrarte, ese momento que tú decidiste, Señor, ponerte en el vientre de una mujer, de María, Señor, para venir a estar con nosotros y mostrarnos cómo ser como tú. Por eso tú no te saltaste nada, Señor, siendo Dios, hiciste todo el camino de un hombre para mostrarnos cómo podemos vivir y alentarnos a ser como tú, Señor. Y más encima nos entrega ese mismo Espíritu Santo que te formó a ti y que te enseñó y que te hizo ser perfecto. Lo pones en nosotros para que seamos esas criaturas iguales a ti, a la hechura tuya, Señor, como dice tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho hoy día. Y que esta palabra, que tú la envías con poder,
no vuelva vacía, Señor, porque así dice tu palabra y yo la creo absolutamente, que no vuelva vacía, que esta palabra realmente dé fruto en cada corazón que escuchó esta predicación. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.